Este trimestre tenemos el privilegio de prestar oídos a Efesios. Efesios habla especialmente de tiempos como el nuestro, en los que el encanto del mundo y el paso del tiempo amenazan con entorpecer el discipulado cristiano. Acompáñanos al bosquejo de la lección de la escuela sabática junto al pastor Daniel Posé. Será emocionante y muy enriquecedor para nuestro crecimiento espiritual. Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos para seguir nuestro estudio de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hoy hablaremos del poder que hay en el Jesús exaltado. En Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, encontramos que la Biblia dice: mediante el Espíritu Santo los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejercitó en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra de Él en los cielos. Cuando nosotros pensamos en todo lo que Cristo significa, no podemos hacer más que agradecer a Dios por todo lo que Él es. Esto lo lleva a Pablo a orar al ver cómo el Evangelio había tocado la vida de los habitantes de la ciudad de Éfeso y cómo esa iglesia realmente se transformaba en un poderoso centro de influencia. Por eso es que Pablo ora, y en Efesios 1, 15 al 16 encontramos esa oración de Pablo, una oración de gratitud, una oración de alabanza, una oración en la que él pide que los corazones de los creyentes estén siempre abiertos a la influencia del Espíritu Santo, que busquemos motivos para dar gracias a Dios, que aprendamos a llevar nuestros problemas a Él, que busquemos el consejo divino a través de su palabra, por supuesto, y que estemos siempre dispuestos a ser conducidos por Dios. Este es el propósito de la oración. Esto es el gran motivo de la oración. Y Pablo, como hombre de oración, quiere que todo esto nosotros podamos experimentarlo, lo podamos vivir. ¿Y qué pide Pablo? ¿Qué pide Pablo a los creyentes? Fijaros en Efesios 1, 17 al 19, podríamos resumir ese pedido de Pablo. Él pide que nosotros podamos ver como Dios ve. Qué maravilla, ¿no? Poder tener la mirada de Dios y poder ver las cosas como Dios las ve. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa ver como Dios ve? Significa que podamos ver la esperanza a la que estamos llamados. Que podamos ver que hemos sido llamados a la salvación, que somos la gloria de Dios, su herencia, su tesoro, saber lo valioso que somos para los ojos de Dios y que podamos comprender la grandeza del poder de Dios. Fijaros qué importante entonces, cuando nosotros vemos como Dios ve, no está hablando necesariamente de poder ver el futuro o la vida de otro, significa ver el plan de salvación de Dios, ese plan que nos tiene que llenar de esperanza, ese plan que nos recuerda que somos la gloria de Dios, los amados de Dios, y ese plan que nos habla de la grandeza enorme del poder de Dios, de ese poder en el que nosotros podemos confiar. Por eso Pablo dice conocerle mejor, ¿no? Que podamos conocer mejor a Dios. Y eso lo podemos hacer solo en la medida que nosotros nos conectamos con Dios. Cuando él habla de participar del poder de la resurrección, está hablando también en Efesios 1:20 de lo que significa poder entender la resurrección de Jesús. Mirad, participar del poder de la resurrección de Jesús es en primer lugar estar seguro de nuestra propia resurrección. Primera de Corintios capítulo 15 nos habla de la resurrección y justifica la resurrección de los seres humanos en virtud de la resurrección de Cristo. O sea, nosotros vamos a resucitar porque Cristo resucitó. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Así que poder participar del poder de la resurrección es saber que Cristo resucitó y que nosotros, porque Él resucitó, vamos a resucitar. En el momento que Cristo venció la muerte y el sepulcro, la victoria de Cristo sobre la muerte y el sepulcro fue nuestra victoria sobre la muerte y el sepulcro. Participar de la resurrección de Cristo también es que podemos acudir a Él en busca de bendición. Esto lo dice claro en la carta a los Hebreos, San Pablo, ahí en el capítulo 7, que podemos acudir libremente a Él porque Él es un intercesor que siempre está dispuesto a interceder por nosotros.
O sea, Cristo no está muerto, Cristo está vivo, Cristo intercede por nosotros en el santuario del cielo. Y podemos acudir a Él en busca de ayuda cuando nosotros necesitamos que Él intervenga en nuestras vidas. Pero podemos acudir a Él no porque necesitamos que Él intervenga en nuestra vida. Podemos acudir a Él para estar con Él, para dialogar con Él, para pasar un buen momento con Él, para aprender de Él, para relacionarnos con Él. Tenemos que sacarnos también esta idea de ir a Dios porque lo necesito. Sí, claro que necesitamos a Dios, pero ir a Dios a pedir, bueno, lo hacemos, pero también vayamos a Dios para estar con Él, para escucharle, para dejar que Él nos hable a través de su palabra, para pasar un buen momento con Él, para en silencio simplemente contemplar su grandeza y su belleza. Entonces, participar del poder de la resurrección es saber que Cristo está vivo, que nos relacionamos con alguien que vive, que es una persona viviente, que nos entiende, que quiere escucharnos y que quiere compartir tiempo con nosotros. Participar también del poder de la resurrección, como dice Juan capítulo 16, versículo 7, es saber que en virtud de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo ha venido, ha sido derramado, y la presencia del Espíritu Santo es real en la vida de cada uno de nosotros. Cristo venció la muerte, y cuando ascendió a los cielos, la evidencia de la victoria de Cristo sobre la muerte y el inicio de su intercesión fue el derramamiento del Espíritu Santo. Participar del poder de la resurrección es saber que Él nos da el Espíritu Santo cada día para creer en Él. Y el poder de la exaltación de Cristo, ese Cristo que ha sido exaltado a los cielos, nos trae dones, como dice Efesios 4, 8 al 11. Porque Cristo ascendió a los cielos y derramó el Espíritu Santo, derrama dones sobre cada uno de nosotros para que podamos ser útiles para su obra. Nos asegura que Cristo también tiene poder sobre todo, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 10. Tiene poder sobre todo y sobre todos, es todopoderoso. No se ha cortado la mano del Señor para salvar. Él sigue teniendo poder para actuar, para obrar. Jesús resucitado y exaltado también nos comisiona a ir a todo el mundo a predicar el Evangelio, prometiéndonos que Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando nosotros pensamos en este Cristo victorioso, resucitado, exaltado, que lo lleva a Pablo a clamar en oración, en esa oración de gratitud, de alabanza, de intercesión, cuando pensamos en ese Jesús, tenemos que recordar que para Pablo, Cristo es lo más, Cristo es supremo. Por eso él en Efesios capítulo 1, versículo 21, habla de la supremacía de Jesús. La Biblia dice en Efesios 1, 21, hablando de Jesús, que está muy por encima de todo gobierno y autoridad, de todo poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Pablo está planteando claramente que por encima de Jesús no hay nada. Por eso escribirá luego también, cuando escribe la carta a los Corintios, que aunque hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un Dios el Padre y un solo Señor, el Señor Jesucristo. Por encima de todo poder humano, por encima de todo poder político, está Jesucristo, por encima de todo ser humano. Por eso es importante que comprendamos que tenemos que poner al Señor por encima de todo y ante todo. Cristo, al estar exaltado, glorificado y estar arriba de todas las cosas, es la cabeza de la iglesia, es la autoridad máxima de la iglesia. Y aquí una lección que nos deja Pablo en Efesios 1, 22 al 23, cuando habla de Cristo como cabeza de la iglesia. Mirad, en primer lugar, la iglesia es propiedad de Cristo. Él es el dueño de la iglesia. Pero además de que Él es el dueño de la iglesia, es el que dirige la iglesia. Aunque a veces nos parezca que no, aunque a veces nos parezca que son los seres humanos los que dirigen la iglesia. Y aunque a veces digamos, pero ¿cómo puede pasar esto dentro de la iglesia? No, Él dirige la iglesia, nada se le escapa en realidad. Lo que impide y lo que permite, nada se le escapa. Y en ese propósito eterno que Él tiene de dirección de la iglesia para salvar a los suyos, Él constantemente está obrando, aunque a veces no lo percibamos, aunque a veces no lo entendamos, aunque no lo comprendamos plenamente. Él es, por lo tanto, la cabeza de la iglesia. Y como Él se sentó a la diestra de Dios, esperando finalmente la consumación de la historia y que sus enemigos sean sentados a sus pies, como dice Salmo 111, ¿no? Que finalmente todo el mundo se siente a los pies del Salvador. Él tiene todo poder en el cielo y la tierra. Por eso cuando Efesios capítulo 6, versículo 12 habla de potestades que dominan este mundo de tinieblas, estas fuerzas espirituales de maldad, debemos recordar que el único que puede vencer esos poderes es Jesús. Por eso Él dijo, las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerían contra la iglesia. Al ser Él la cabeza de la iglesia, al ser Él el Señor de la iglesia y el dueño de la iglesia, dirige la iglesia, defiende y cuida su iglesia. Por eso
podemos estar confiados y seguros en que los propósitos del Señor para la iglesia finalmente se van a cumplir. Y como dice Hebreos capítulo 2, versículo 8, todo está sometido a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y esto significa que nosotros también debemos someternos a Jesús, aceptándolo como la cabeza de nuestras vidas. Sí, amigos, ese Cristo que murió y que resucitó, por el cual Pablo ora con gratitud e intercede por los efesios con gratitud. Es un Jesús que puede obrar en nosotros. Por eso Pablo pide que tengamos la visión de Dios. Por eso pide que nosotros podamos comprender el valor de la resurrección, lo que significa la exaltación de Cristo y que comprendamos que Él es la cabeza suprema de la iglesia. Termino leyendo una declaración del libro Patriarcas y Profetas, página 683. Todos los poderes terrenales están bajo el dominio del Ser Infinito. Al soberano más poderoso, al opresor más cruel, les dice, hasta aquí vendrás y no pasarás adelante. Job 38:11. El poder de Dios se ejerce constantemente para contrarrestar los agentes del mal. Trabaja continuamente entre los hombres, no para destruirlos, sino para corregirlos y preservarlos. Querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me escuchas, Cristo glorioso, Cristo exaltado, qué grande, qué maravilloso. Cristo es todo. Confiemos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Queridos amigos, ha sido un gusto compartir el bosquejo de la lección de la escuela sabática. Esperamos encontrarnos la próxima semana y así aumentar y fortalecer nuestra fe. Dios les continúe bendiciendo.